Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta cuenta que se llama Academia de Propietarios. Estamos ya iniciando con nuestra transmisión semanal de esta sección que se llama Academia de Propietarios. Nosotros somos Generación de Propietarios y ustedes nos van a encontrar aquí todos los martes a las 8 de la noche. Entonces, bueno, todavía no vamos a comenzar la transmisión. La idea es dar tiempo para que las personas se puedan unir, nos puedan saludar, nos puedan contar desde dónde se encuentran conectados y las personas que están aquí y que de pronto ya nos han acompañado en alguna de las sesiones que hemos tenido a lo largo de este año, pues que nos ayuden compartiendo este enlace de la transmisión en sus redes sociales, en sus estados del WhatsApp, en donde quiera que lo puedan compartir, o también pueden etiquetar en los comentarios con un arroba y el nombre de sus amigos o de sus familiares para que más personas puedan acceder a estas charlas que las hacemos semanalmente y que gracias a estas charlas muchas familias están logrando adquirir su vivienda propia en Colombia. Así que no sea envidioso, comparta la charla porque lo que nosotros explicamos, lo que nosotros enseñamos semanalmente es de de mucho valor. Entonces, pues nada, no se lo queden para ustedes, ¿listo? Permítame un segundito, yo aquí abro una transmisión para controlar que todo esté funcionando correctamente. Cuénteme a alguien de los que están ahí conectados. eh, Cuénteme a alguien de las personas que están ahí conectadas si me están escuchando bien, si nos ven bien. Cuéntenos desde qué ciudad están conectados. Si ya nos han visto anteriormente. Listo, aquí ya tengo mi sesión de control. Y pues nada, déjenme sus comentarios ahí en los... escríbanos en sus comentarios. ¿Listo? Entonces, bueno, gracias a todas las personas que se van uniendo. Sandra Callejas, Cindy Paola Cortés, Linda, Lorena, James. Bienvenidos todos. Hay un usuario que dice saludos. Bueno, no sé, por ahí hay como alguien que conoce de pronto dice que saludes a mi prima Jennifer. Bueno, le haremos los saludos a la prima Jennifer. Claro que sí. Em, Listo. Bueno, entonces esta noche vamos a estar hablando de inmuebles. Esta semana le corresponde el turno a los inmuebles y es que les quiero contar a las personas que de pronto no nos conocen y es la primera vez que nos ven. En esta sesión de los martes a las 8 de la noche siempre estamos hablando de cuatro temas diferentes. Una semana hablamos de subsidios, todo tipo de subsidios, cómo funcionan, qué papeles nos exigen, cuánto nos dan, cómo hacer para aplicar, cómo conseguir ayuda para comprar nuestra vivienda en cualquier parte del país. Otra semana, la segunda semana del mes, siempre estamos hablando de crédito hipotecario. Entonces ahí hablamos de los distintos bancos, de cómo funcionan los créditos hipotecarios, de cómo elegir el banco. Bueno, cada semana tenemos un tema distinto, pero siempre enfocados en créditos hipotecarios de cualquier naturaleza. La tercera semana del mes estamos hablando de finanzas personales. Entonces, para las personas que ya nos siguen hace algún tiempo, aquí les estamos enseñando cómo organizar sus finanzas personales a aquellos que tienen el sueño de comprar su vivienda propia en este año 2026 aquí en Colombia, porque tener unas finanzas en orden es clave. Si ustedes sueñan con comprar su vivienda propia, es clave que tengan sus finanzas personales organizadas, porque necesitamos tener cómo lograr el pago de la cuota inicial, cómo lograr el pago del crédito, cómo organizar mis finanzas para que me presten el crédito que yo necesito y también cómo hacer para pagar esa vivienda en el menor plazo posible. Entonces, en la tercera semana del mes siempre estamos hablando de finanzas personales. Yo aquí les he compartido distintas herramientas completamente gratis de cómo llevar sus finanzas personales.
Y finalmente, el último martes de cada mes, así como el día de hoy, estamos hablando de inmuebles. Entonces, hoy el turno le corresponde a los inmuebles y esta noche vamos a estar hablando de cómo elegir o cómo saber para elegir o cómo hacer, más bien, cómo hacer para elegir si debemos comprar un inmueble en una ciudad principal como lo puede ser Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, o si es mejor comprar inmuebles en otras ciudades más pequeñas o incluso en las zonas aledañas que quedan fuera de estas ciudades principales. Entonces, hoy les voy a dar unos elementos, cómo influye la ubicación de la vivienda en cuanto a subsidios, cómo influye en cuanto a las características de la vivienda y qué debes tener en cuenta si estás tomando esa decisión. Si tú aún no sabes si comprar dentro de la ciudad o a las afueras de la ciudad, esta charla es para ti, para que sepas tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, quiero darle las gracias a las personas que se van uniendo, que nos van dejando ahí sus comentarios, que ya son seguidores fieles de esta cuenta y que siempre se conectan todos los martes eh, a nuestra cuenta. Aquí quiero aprovechar también para hacer una cuñita. Generación de Propietarios tiene un canal en YouTube. Generación de Propietarios también tiene una página web donde nosotros colgamos y dejamos las grabaciones semanalmente de todas las charlas que hemos realizado a lo largo del año. Hemos hecho más de 20 charlas, todas sobre un tema distinto, todas sobre estos 4 temas que ya les conté. Listo, entonces bueno, son las 8:02 de la noche, ya es hora de empezar con el tema de hoy y pues vamos a entrar en materia y ahorita también vamos a tener un espacio para responder preguntas. Así que todas las preguntas que ustedes tengan acerca del tema de hoy o que ustedes tengan alguna duda y que estén pensando en comprar vivienda, pues tranquilos, déjenos sus comentarios porque con mucho gusto se los voy a estar respondiendo. ¿Listo? Entonces, un gusto, señora Ana García, bienvenida, gracias por estar acá. Em, Listo, yo ahorita les voy a responder preguntas a lo largo de la transmisión, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. En esta noche, como ya les mencioné, vamos a ver qué es mejor, si comprar vivienda en una ciudad principal o comprar vivienda en una ciudad secundaria. Y vamos a ver cómo hacer para tomar esta decisión. Cómo decidir cuál de las dos viviendas me conviene. ¿Listo? Y yo quiero aprovechar aquí a las personas que están conectadas. Quiero que ustedes me cuenten o me respondan más bien ustedes qué comprarían. Si tuvieran la posibilidad, vamos a hablar del centro de la ciudad. Si ustedes tuvieran la posibilidad de comprar un apartamento dentro de Bogotá o tuvieran la posibilidad de comprar, por ejemplo, un apartamento en la sabana de Bogotá, ¿ustedes qué preferirían comprar, por ejemplo, si tuvieran 250 millones disponibles para comprar vivienda? Entonces déjenme ahí en los comentarios ustedes qué opción eligen, qué prefieren y cuéntenme por qué. ¿Sí? No piensen en las características, en la plata, sino pensemos que ya tenemos la plata y tenemos esa opción. Si ustedes pudieran y tuvieran hoy la opción de elegir, pudieran elegir sin ningún inconveniente dónde vivir, ¿ustedes dónde preferirían comprar? Déjenme en los comentarios porque los voy a leer. Señora Janet, buenas noches, bienvenida, qué rico tenerte por acá, bienvenida. Listo, me respondes, me gustaría comprar en la sabana, listo. ¿Quién más dice? Ana García, cuéntame, ¿dónde preferirías comprar si tuvieras 250 millones el día de hoy? ¿En Bogotá o en la sabana? Vamos a ver cuántas personas prefieren comprar en Bogotá y cuántas personas prefieren comprar en la sabana. Y escríbanme ahí por qué. ¿Por qué escoger la sabana o por qué escoger Bogotá? Listo, aquí un user no identificado dice, yo quiero comprar de segunda en Bogotá. Listo, vale, también se vale esa alternativa, claro que sí. Mm.
Listo, bueno, hasta el momento va ganando Sabana. Quién más se apunta? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿O creen que hay una respuesta correcta? ¿O por qué compraríamos en Bogotá o por qué compraríamos en la Sabana? ¿Listo? Ahí me van dejando en los comentarios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues les quiero decir que no hay una respuesta correcta, porque la respuesta depende de varios factores. A algunos tal vez les convenga comprar más en la sabana o fuera de las ciudades principales y a otros tal vez les convenga más comprar dentro de la ciudad. Pero hoy vamos a identificar cómo elegir y qué factores tener en cuenta para tomar esta importante decisión. Entonces, ¿de qué depende esa decisión? Pues obviamente depende de la familia, ¿no? Yo aquí les quiero contar una historia. Yo hoy ya no vivo en una ciudad principal. Muchos de ustedes saben que yo vivo en Zipaquirá y la decisión o uno de los factores más importantes que tomamos o que tuvimos en cuenta para tomar esa decisión fue la educación de mi hija. Entonces nosotros nos movimos porque queríamos encontrar un lugar donde mi hija estudiara, que fuera un lugar muy bonito, muy amplio, tranquilo, seguro, que nos generara confianza. Entonces eso al final terminó influyendo en nuestra decisión de vivienda y al final después eso también terminó influyendo en nuestro trabajo, terminó influyendo también el hecho de que estábamos cansados de estar en trancones, del caos, del ruido, de todas las situaciones que se viven en una ciudad tan grande como lo es Bogotá. Y por supuesto nosotros teníamos un proyecto de vida, o sea, nosotros teníamos una visión, generación de propietarios hace parte de nuestra visión, y al movernos para otra ciudad, pues la idea era buscar cómo lograr alinear esa vivienda con ese proyecto de vida que nosotros teníamos. Y es que es importante tener claro cuál es nuestro proyecto de vida y ese proyecto de vida comienza a determinar el lugar hacia el que nos vamos a movilizar. Entonces, no existe una respuesta perfecta, ¿sí? A algunas personas su proyecto de vida va alineado con una ciudad principal, otras personas su proyecto de vida o lo que a ellas las hace felices está alineado con una ciudad de pronto más pequeña, una ciudad secundaria o por qué no incluso un sector rural. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante tomar esta decisión? Resulta que hay características, hay elementos que influyen muchísimo en la decisión de dónde vivir y eh, una de esas características es la clasificación para temas de vivienda que hace el mercado inmobiliario y pues obviamente el gobierno nacional en materia de subsidios. Entonces, hay unas ciudades principales que están en Colombia, que son estas que ven ustedes aquí en la diapositiva: Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena o Cúcuta. Esas son ciudades donde hay una gran concentración de personas, donde hay una gran cantidad de proyectos y pues ahorita les voy a contar qué característica o qué importancia tiene este tipo de ciudades en cuanto a subsidios. ¿Listo? Entonces, aquí viene una de las características más importantes que se deben tener en cuenta. Y es que este listado de ciudades que ustedes ven aquí tienen un precio tope, o sea, el techo máximo para las viviendas de interés social en estas 2, 4, 7 ciudades es un techo de 150 salarios mínimos. ¿Y eso qué significa? Que si ustedes quieren comprar vivienda en estas ciudades, pues van a encontrar una vivienda de interés social que puede llegar a costar hasta 262.635.750 pesos. Entonces, los precios para estas ciudades son un poco mayores que para otras ciudades, el tope. ¿Listo? Yo les he explicado muchas veces que como hay muchísima gente en estas ciudades, pues eso significa que hay una gran demanda de vivienda, que hay muchas personas que desean tener vivienda dentro de estas ciudades. Entonces, cuando hay mucha demanda, los precios de la vivienda tienden a subir. Entonces, en esta ocasión, digamos que existe un decreto que regula el tope máximo de estas viviendas de forma tal que sea rentable para las constructoras
y pues también le pone un techo máximo para las personas que quieren adquirir vivienda en estas ciudades. ¿Listo? Pero resulta que hay otras ciudades intermedias que son aledañas o que están alrededor de estas 7 ciudades principales y que se conocen como aglomeraciones urbanas. Entonces, una aglomeración urbana es una ciudad muy importante que no hace parte de la ciudad principal, pero que eh, tiene tantas construcciones y tiene tantos habitantes que el precio de la vivienda en esas aglomeraciones urbanas también es más alto, pues porque muchísimas personas también están comenzando a vivir en esas ciudades. Y es como si fueran barrios, hoy en día son municipios, pero poco a poco van creciendo tanto que se convierten casi como si fueran un barrio más de la ciudad principal. Entonces resulta que por decreto se definió que en cada una de esas ciudades principales, a sus alrededores, hay algunos municipios donde el tope de la vivienda de interés social también es de 150 salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro del país, los municipios de Cota, de Chía, de Cajicá, Facatativá, Funza, Calera, Madrid, Mosquera, Cibaté, Soacha, Tabio, Tocancipá y nuestra queridísima Zipaquirá, pues el tope del precio de la vivienda de interés social también es de 150 salarios mínimos. Es decir, que allá se consiguen viviendas de interés social que pueden llegar a costar hasta 262 millones de pesos. Y en otras partes del país, como puede ser en Antioquia, a los alrededores de Medellín sucede lo mismo y pues ahí también se determinó que en estos municipios también el tope del precio de la vivienda de interés social también es de 150 salarios mínimos. Entonces en Antioquia tenemos Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Allá van a encontrar ustedes viviendas de 150 salarios. En el municipio, mejor dicho, alrededor de la ciudad de Cali, tenemos los municipios de Candelaria, Jamundí, Puerto Tejada y Jumbo. A los alrededores de Barranquilla tenemos Galapa, Malambo, perdón, Palma de Valela, Ponedera, Sabana Grande, Sabana Larga, Santo Tomás, Sitio Nuevo, Soledad. Son lugares que también tienen el tope de visa en 150 salarios. Aquí en Cartagena tenemos los municipios de Clemencia y Turbaco. Y en Santander, en Bucaramanga, tenemos Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Y finalmente en Cúcuta tenemos los municipios de Los Patios, San Cayetano y Villa del Rosario. Todos esos municipios y todas esas ciudades que he mencionado hasta el momento son ciudades donde ustedes van a encontrar apartamentos de 150 salarios mínimos como tope de bis. Y es posible que una que otra constructora venda a precios por debajo de ese tope. Simplemente ese es el techo máximo que puede cobrar un constructor, pero no significa que ustedes no puedan conseguir apartamentos más económicos dentro de estas ciudades. Sí se pueden conseguir, claro que sí, solo que el techo va un poco más allá de lo que puede ir en otras ciudades intermedias. ¿Listo? Entonces, ciudades principales y aglomeraciones urbanas tienen un tope más alto en cuanto al precio permitido de vivienda de interés social. ¿Listo? Para el resto de los municipios del país, para todos esos lugares que no mencioné en estas primeras diapositivas, el tope o el precio más alto de la vivienda de interés social regulado por el gobierno nacional es de 135 salarios mínimos. Es decir que una vivienda puede llegar a costar como máximo 236.372.175 pesos. Entonces, por poner un ejemplo, en Ibagué una vivienda de interés social no puede valer más de este valor. En Ibagué no vas a encontrar una vivienda de 250 millones a la cual le puedan otorgar subsidios de vivienda. Si quieren, si un constructor quiere utilizar subsidios de vivienda, no puede vender una vivienda a un precio por encima de esto. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo. Y es que este precio
aplica para el año 2026. Aplica si la escritura se realiza en el año 2026. Pero si esa escritura se realiza en el año 2027, pues el precio sigue siendo la misma cantidad de salarios, pero en su momento habrá que mirar en cuánto quedó el salario mínimo y ese salario mínimo pues ver si en cuánto equivale en pesos para el año 2027. ¿Listo? Porque aquí ¿qué pasa? Normalmente lo que puede pasar es que hay personas que dicen es que me están vendiendo un apartamento en 250 millones. ¿Quiere decir que no es BIS? No, puede que sí sea BIS, solo que la constructora está proyectando el valor para un año futuro. ¿Listo? Pero eso es tema que hemos hablado aquí ya antes y que no es el tema principal de esta noche. ¿Listo? Entonces, aquí les quiero dejar una claridad. Como ya hemos visto, hay distintos topes en cuanto al precio de la vivienda de interés social según la ciudad, la aglomeración urbana o el municipio donde esté ubicada la vivienda que queremos comprar. Pero a pesar de eso, el subsidio que otorga la caja de compensación es exactamente el mismo para cualquier lugar de Colombia. Entonces, tenemos que si una familia se gana 4 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, pues el subsidio es de 20 salarios, de 35 millones más o menos. Y pues ese subsidio, esos 35 millones los puede utilizar en Bogotá, los puede utilizar en Cajicá, los puede utilizar en Barranquilla, los puede utilizar en Cartagena, en cualquier parte del país. El valor del subsidio es exactamente el mismo. Es decir, que no significa que porque yo compre en una u otra ciudad me van a dar más o menos plata. ¿Listo? Pero ojo, hay ciudades y hay municipios que las alcaldías locales o las gobernaciones del departamento tienen programas de subsidio a la vivienda. Son programas específicos. Hay entidades territoriales que han sido o han determinado una cantidad de dinero para invertir en proyectos de vivienda. Entonces, por ejemplo, ahorita hay proyectos o programas de vivienda eh, de parte de las alcaldías, por ejemplo, en Bogotá, que ya hemos hablado muchísimo de ese tema. La alcaldía de Bogotá le mete mucha plata a los proyectos dentro de Bogotá. ¿Listo? Pero por ejemplo en la alcaldía de Cajicá hay un programa de vivienda, en la alcaldía de Cota hay otro programa de vivienda, en Cali hay un programa de subsidios de vivienda, en Medellín también hay un programa de subsidios. Entonces, a la hora de elegir ciudad, es importante verificar en la alcaldía local de la ciudad o en la gobernación del departamento si ellos tienen un subsidio adicional al que otorga la caja de compensación. Porque esos subsidios de entidades territoriales normalmente se pueden sumar a la caja de compensación. Entonces en municipios pequeñitos podemos recibir subsidio de caja de compensación y adicionalmente podemos recibir subsidio de parte de la alcaldía y en algunos casos, por ejemplo, se puede recibir también subsidio de parte de la gobernación del departamento. Entonces, la ciudad o el municipio que elijas influye en cuántos subsidios vas a recibir al final. Listo. Entonces, a eso me refería con que existen programas municipales. Esta semana ando un poquito como graves de la garganta. Eh, bueno, espero que me estén escuchando muy bien. ¿Listo? Otro de los factores diferenciales. Entonces veamos que ahí ya para resumir, tenemos la primera gran diferencia entre elegir una ciudad u otra ciudad. Y es la cantidad de subsidios que vamos a recibir y el tope en el precio de la vivienda de interés social si estamos comprando vivienda de interés social. Otro de los factores importantes a tener en cuenta cuando vayan a decidir si debemos comprar en una ciudad principal o si compraremos en una ciudad secundaria es el precio por metro cuadrado. Yo hace algunas sesiones atrás hice una charla donde les hablé de este indicador
de cómo calcular este indicador y les di cifras de precios de algunos lugares. Entonces resulta que he identificado yo que en las ciudades principales, las que ya les mencioné, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, en esas ciudades normalmente el precio por metro cuadrado es mucho más alto. El precio es más alto. ¿Por qué razón? Porque son las ciudades donde están las oportunidades, donde está el comercio, la salud, la educación, las vías. Son ciudades que tienen un desarrollo mucho mayor y pues es ciudades donde muchas personas llegan a trabajar, a vivir, a estudiar y pues la alta demanda de una cosa hace que los precios suban. Entonces en estas ciudades la tierra es más costosa. En las aglomeraciones urbanas hay una gran ventaja. Hay una gran ventaja. Entonces, las aglomeraciones urbanas, es decir, todos esos municipios que yo les mencioné, el precio tiende a ser un poquito más pequeño. ¿Sí? Es menor el precio en una aglomeración urbana, el precio por metro cuadrado, ojo, que el precio que me cobran de pronto dentro de la ciudad. ¿Sí? Recordemos, ¿qué tienen las aglomeraciones urbanas? Pues que normalmente están rodeando la ciudad principal. Entonces el tema de transporte es importante porque si trabajas dentro de la ciudad pero vives en un municipio aledaño, pues vas a tener que invertir un poco más en tiempo y en transporte o mirar otras alternativas laborales. ¿Listo? Y en el resto de ciudades, ¿sí? Que no están alrededor de las ciudades principales, sino que son ya ciudades más pequeñas, ciudades menos conocidas, el precio por metro cuadrado tiende a ser el más bajo de todo el país. Entonces, los precios por metro cuadrado, como ya lo veíamos hace algunas sesiones, son determinantes porque esto influye en el tamaño del apartamento que vamos a adquirir. No es lo mismo comprar un apartamento en Tunja que comprarlo en Cajicá o comprarlo dentro de Bogotá. Pueda que los tres apartamentos tengan el mismo precio, pero debido al valor del metro cuadrado de la tierra, tal vez el apartamento de Tunja es más grande, el apartamento de Cajicá es más pequeño y el apartamento de Bogotá es aún más pequeño que el otro. Entonces, la ciudad determina el tamaño de la vivienda que voy a adquirir. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de elegir la ciudad en la cual vamos a vivir? ¿Listo? Y aquí están varios factores. Hay unos factores que son subjetivos, hay otros factores que son objetivos, que son medibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un factor que puede ser subjetivo pero que es muy relevante es el tema de la calidad de vida. La calidad de vida es súper importante porque ¿qué es calidad de vida? Muchísimas cosas, ¿no? Calidad de vida es cómo te sientes en el lugar donde estás viviendo, ¿sí? Yo les contaba al principio de la transmisión que yo vivo en Zipaquirá y que pues les cuento la historia, cuando yo me vine a vivir a Zipaquirá, inicialmente yo vine y pagaba arriendo, porque a mí sinceramente Zipaquirá no me gustaba mucho. Yo hace algunos años trabajé en el municipio de Cajicá y venía los fines de semana a Zipaquirá, pero cuando venía a Zipaquirá yo no me daba cuenta, o más bien los lugares en los que yo me la pasaba, digamos que eran como lugares no tan chéveres, ¿sí? Y yo no conocí, o en ese momento no se había explotado el boom inmobiliario de la ciudad. Entonces cuando yo me vine a vivir a Zipaquirá, yo sentía que Zipaquirá no tenía como ese potencial de desarrollo urbano, pero después de que vine, acepté venir y conocer la ciudad, pues me di cuenta que hay muchísimo desarrollo inmobiliario, que hay excelentes vías, que hay una buena planificación, que es una ciudad tranquila, segura, con un aire limpio. Entonces, claro, todo ese grupo de condiciones comenzaron a generar una calidad de vida y llegó el momento en donde yo ya no me quería ir de Zipaquirá y finalmente terminé comprando un apartamento aquí en la ciudad y ya difícilmente yo me voy a ir para otro lado porque realmente soy muy amañado, ¿sí?
Y si tengo que ir a Bogotá por cuestiones de trabajo, pues yo voy y regreso en un mismo día muy fácil y el viaje es muy tranquilo, ¿sí? Entonces la calidad de vida influenció muchísimo en la decisión de dónde vivir, ¿sí? Para mí esto es calidad de vida. Pero también es importante las fuentes de empleo, porque hay que reconocer que entre más pequeños son los municipios, entre más alejados, pues no vamos a encontrar tantas opciones de empleo. Entonces, para darles un ejemplo, aquí en la ciudad de Zipaquirá, el empleo lo generan la mina de sal, una empresa de vidrios que queda aquí cerca, la empresa que produce la sal, la que produce el papel higiénico. Hay varias multinacionales como alrededor de Zipaquirá, pero no es una gran cantidad de empresas y no hay empresas de todos los sectores tampoco. La cantidad de ofertas de empleo son muchísimo más pequeñas. Hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, en el agro, criando ganado, en empresas lecheras, ese tipo de empleos, pero no es que hayan tantas oportunidades como en Bogotá. Entonces, el que viene a vivir a una ciudad de estas tiene que o mirar qué empleo busca en las empresas que encuentra en su entorno, o mirar opciones de trabajo virtual, o mirar la posibilidad de incluso independizarse o abrir algún tipo de negocio. Entonces es importante mirar de qué vamos a vivir cuando nos trasteemos de ciudad. O también mirar la opción si estoy dispuesto a viajar o a continuar viajando hasta el trabajo. Y aquí les cuento otra historia. Cuando yo vine a vivir a Zipaquirá, yo era empleado, yo trabajaba para una empresa y yo tenía que ir una vez a la semana a mi empleo. Salía como a las 5:30 de la mañana, llegaba como a las 8 de la noche, viajaba 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Entonces era una gran cantidad de recorrido, pero pues lo bueno era que yo solamente tenía que hacerlo una vez a la semana. Entonces al final yo dije, bueno, ¿continúo haciendo estos recorridos o busco otra fuente de empleo? Porque no me quería ir de la ciudad. Entonces, ese tipo de decisiones es importante. Si ustedes están dispuestos a viajar, si hay la facilidad de transportarse, pues es una decisión que puede uno decir está bien. Yo prefiero vivir en una ciudad más alejada, más tranquila, de pronto con unos precios de, del costo de vida mejores, y pues el sacrificio o el precio que pago de pronto es el transportarme en largas distancias. ¿Listo? Sitios de educación. Entonces, esto es importante, por ejemplo, si tenemos hijos o si estamos estudiando en la universidad, porque normalmente las ciudades pequeñas tienen una buena oferta de colegios, o la gran mayoría tienen oferta de colegios, tienen jardines, pero por ejemplo en temas de educación superior la oferta es mucho más pequeñita. Entonces eso es súper importante porque hay que ver si de pronto lo que quieres estudiar se encuentra relativamente cerca, si hay oferta educativa, si hay universidades, si hay institutos. Entonces es importante también mirar el tema educativo. ¿Listo? Atención hospitalaria. Este tema también es súper clave, porque por ejemplo en mi caso, mi EPS, pues yo tenía que verificar si tenía cobertura y si tenía convenios aquí dentro de la ciudad, o por ejemplo donde me atendían un tipo de urgencia, donde me atendían para odontología, para bueno, cualquier tipo de procedimiento, hay que mirar eso. Uno normalmente no tiene en cuenta ese tipo de cosas y por ejemplo llega una situación inesperada y usted se da cuenta que de pronto no hay cobertura dentro de la ciudad de su EPS, pues usted fácilmente le toca pegarse un viaje de 2 horas. No sé si ustedes se imaginan lo que es pegarse un viaje de 1 hora o 2 horas para ir hasta un hospital que queda a una larga distancia y hacer ese viaje usted sintiéndose enfermo. Entonces, uno de los factores a mirar antes de elegir una vivienda en otras ciudades es si hay cobertura de mi EPS. O la decisión que ahí podemos tomar es si estamos dispuestos a cambiar la EPS con la que ya traemos cierta antigüedad. ¿Listo? Y pues obviamente también el tema del transporte es otro aspecto muy importante. Y el transporte yo lo divido como en dos temas. Una cosa es el transporte interno dentro de la ciudad, que normalmente en ciudades pequeñas pues ya no se vive tanto caos ni trancones.
uno viaja muy fácil de un lugar a otro, muy rápido, la gente se moviliza en moto, en vehículo, a veces hay lugares donde todo es tan cerca que no necesitas ningún medio de transporte especializado y puedes hacer todas tus diligencias dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, algo chévere que me pasó el día de hoy. Yo hoy tenía que hacer un poco de vueltas y tenía que ir a 4 lugares. Yo salí esta mañana de mi apartamento y dije, bueno, tengo que ir a la notaría, tengo que ir al tema de la planilla de la seguridad social, tengo que ir a la Secretaría de Hacienda y tenía que ir a otro lado. Eran 4 lugares. Mm, Se me olvidó uno. Ah, bueno, y a la EPS. 4 sitios tenía que ir. Salí de mi apartamento, fui a la notaría, llegué, no había nadie, haciendo fila ni esperando, hice la consulta que tenía que hacer, me demoré 20 minutos. Salí de la notaría, fui al operador de la planilla, también no había nadie, gracias a Dios, no tuve que hacer ninguna fila, me atendieron súper rápido, quedaba como a 2 cuadras. Después tuve que ir a la EPS, tampoco encontré grandes filas, me atendieron también como en 15 minutos. Y después me fui a la Secretaría de Hacienda, ya si no, allá no me atendieron a la vuelta que necesitaba ir, pero sí me dieron la información que requería. Y el cuento fue que como a eso de las 10:30 yo ya había hecho las 4 vueltas, había hecho 4 diligencias en menos de hora y media. Y yo le decía a un amigo que estábamos hablando por teléfono, si esto hubiera sido, por ejemplo, en Bogotá, se había pasado seguramente todo el día y yo ni siquiera había logrado ir a 2 lugares. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las ciudades pequeñas, que puede uno hacer muchísimas cosas muy rápido. Pero en tema de transporte también está el tema de cómo voy yo a mi sitio de trabajo o cómo voy hasta la ciudad principal, hasta los servicios de pronto principales, porque listo, yo estoy en Zipaquirá, pero el viaje a Bogotá a mí me implica por lo menos 1 hora y media para llegar al Portal del Norte en 1 hora pico, ¿sí? Entonces hay que mirar qué tanto necesito yo hacer transportes o recorridos para ver si me favorece o no me favorece, de acuerdo a los lugares que yo tengo que ver. Suacha se cataloga como aglomeración, don John Frey, claro que sí. El tope de vivienda de interés social en Suacha está en 150 salarios mínimos, pero lo que yo decía al principio, aunque ese es el techo, tú en Suacha puedes conseguir apartamentos por debajo de ese precio. ¿Listo? Suacha es prácticamente ya un barrio de Bogotá. ¿Listo? ¿Qué más tener en cuenta al momento de elegir el lugar donde vivir? El tema de seguridad. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes. Y las ciudades entre más grandes tienden a tener más inconvenientes de seguridad porque pues cuando llega muchísima gente pues no falta las personas que van y que pues van a hacer daño. Entonces ese problema digamos que uno no lo vive en ciudades más pequeñitas que tienden a ser siempre más seguras. Obviamente, como todo, hay sus excepciones. Otro de los aspectos importantes es el tema del tamaño de la vivienda. Entonces, como ya se los explicaba ahorita más atrás, una vivienda en una ciudad pequeña tiende a ser más grande. Y entre más importante sea la ciudad, los tamaños de la vivienda tienden a ser más pequeños. ¿Por qué sucede eso? A veces la gente nos cuesta entender por qué si la casa se construye se usa exactamente la misma cantidad de materiales para hacer un apartamento acá que para hacer un apartamento acá. Entonces, porque aquí me lo, me lo cobran más caro o me dan algo más pequeñito que en la otra ciudad, pues porque el terreno sobre el que se construye, la diferencia en precios es muchísimo, muchísimo más grande. ¿Listo? Y este último también me parece súper importante, los niveles de contaminación. Los niveles de contaminación. Entonces, en las grandes ciudades hay muchos carros, muchas motos, transporte público, hay un montón. Y no solamente me refiero a contaminación, ¿cómo se llama eso? Como del aire, del smog, sino también contaminación auditiva, contaminación visual, ¿sí? Porque hay tantas personas que al final pues uno está expuesto a muchísima contaminación. Yo le contaba el fin de semana a un amigo, cuando yo voy a Bogotá, o sea, cuando yo paso mucho tiempo en Zipaquirá
y de repente voy a Bogotá, yo tengo esa sensación como si de pronto estuviera usted tranquilito en su casa, todo paz, todo amor, y de repente un vecino sube el equipo de sonido a todo volumen, ¿sí? Cuando yo voy a Bogotá me sucede eso. Yo no me doy cuenta, o ustedes los que viven en Bogotá o en las ciudades principales tal vez no se dan cuenta la cantidad de ruido que absorben sus oídos porque ya están acostumbrados, ¿sí? Pero la cantidad de decibeles que existen en la atmósfera en Bogotá o en cualquier ciudad es impresionante. Cuando uno está en una ciudad pequeña, lo nota la diferencia. Entonces, como que uno va a Bogotá y, uy, me subieron ese parlante a todo volumen. Es como, uy, yo no me he dado cuenta del ruido que hay aquí en Bogotá. O sea, como que los oídos me fastidian. O cuando pasa un buen tiempo en Bogotá, uno se acostumbra al ruido y llega aquí a Zipaquirá, en mi caso, es como que, uy, apagaron todo. Qué paz, qué tranquilidad. Eso se llama contaminación, eso de alguna manera nos está afectando y eso altera las emociones, eso lo dicen muchos psicólogos, eso no me lo invento yo. Y pues en tema de contaminación del aire, pues aún más. En la ciudad normalmente la cantidad y el flujo de carros es muchísimo más pequeño. ¿Listo? Entonces, esas son como algunas cosas que deberíamos tener en cuenta antes de tomar la decisión de si vivir en una ciudad principal o en una ciudad secundaria. Entonces, voy a responder algunas preguntas. Déjenme, yo pongo aquí la cámara un poquito más grande y leo algunas de sus preguntas hasta este momento. Entonces, eh, John Freddy Caballero, espérame, me vuelvo aquí un poquito. Listo, modo bienestar, sí en la sabana, listo. Jan Díaz, en algunas ciudades los apartamentos son más económicos, menos Bogotá y Medellín. Claro que sí, señora Janet. Lo que yo explicaba, entre más grande la ciudad, más costosa la vivienda y más pequeños los apartamentos. Medellín tiene una gran ventaja y Bogotá tiene una gran ventaja, y es que las alcaldías, tanto de Bogotá como de Medellín, en este momento, en las actuales administraciones, han hecho una inversión importante y tienen subsidios para la compra de vivienda dentro de la ciudad. ¿Sí? Entonces, sí, aunque los precios son altos, de alguna manera se puede lograr un subsidio adicional de la caja de compensación y eso pues va a permitir que las personas compren en estas ciudades. ¿Listo? Eso no se da en todas las ciudades del país. Ya ves que ciudades principales que tengan esos programas, Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga tenía un programa y ahorita hay una ciudad en los llanos, Villavicencio creo que es, bueno, creo que es Villavicencio que también tiene un programa de subsidio de parte de la alcaldía. ¿Listo? John Frey Caballero, los subsidios pueden ser acumulables y hasta cuántos puedo acumular. Sí, claro que sí, señor John Frey. Los subsidios, bueno, ojo, siempre que hay un subsidio, existe un reglamento, ya sea un decreto, una resolución o una ordenanza, una norma que regule cómo funciona el subsidio. No todos los subsidios funcionan igual, pero la gran mayoría de subsidios son concurrentes. La palabra adecuada es esa, concurrentes, es decir, yo puedo tomar el subsidio de la caja y si cumplo requisitos, también puedo tomar el subsidio de la alcaldía. Si cumplo requisitos y existe algún subsidio de gobernación, también se podría sumar el subsidio de gobernación. Pero lo importante es que yo tengo que ver, en mi caso personal, cuál es el reglamento del subsidio al que voy a aplicar. Entonces, si yo estoy en Medellín, tengo que mirar cuál es el reglamento del subsidio de ISBIMED. Y tengo que mirar el reglamento del subsidio de la caja de compensación a la que estoy afiliado. Y si de pronto, por alguna razón, la gobernación de Antioquia se le da por sacar un subsidio para vivienda, tendría yo que mirar la ordenanza o el documento, mejor dicho, que reglamenta el subsidio que se le ocurre a la gobernación por sacar. Entonces, en el mismo subsidio dice si se puede o no se puede ser concurrente. Y adicionalmente, eh,
muchos de los subsidios, bueno, aquí hay un tema, ustedes saben, todos ustedes saben que mi casa ya no tuvo recursos durante estos últimos años, pero eh, el programa Mi Casa Ya, como estaba estructurado, permitía que fuera concurrente. ¿Listo? Ya ahorita que viene el nuevo gobierno y que ha anunciado que va a lanzar un programa de vivienda que se llama Casa Milagro, del que muchos hemos estado hablando últimamente, pues ese nuevo programa hay que esperar y mirar qué reglamento viene. Es posible que tomen como base el Mi Casa Ya, que le hagan algunos pequeños ajustes, que cambien algunas condiciones, que de pronto lo focalicen o que lo dirijan para ciertas personas. Eso no lo vamos a saber sino hasta cuando el Ministerio de Vivienda y pues el nuevo gobierno se posesione y reglamenten ese nuevo programa y todos sepamos cuáles son las reglas del juego. Sabiendo las reglas del juego, cabría la posibilidad de que ese subsidio también se pueda sumar, pero hasta tanto no conocer las reglas de ese nuevo programa, pues no, yo no haría cuentas alegres. ¿Listo? Mm, listo. Aquí me dice Jan Díaz 2611 que por su trabajo no podría salir de Bogotá. Ese es el tipo de cosas. A veces uno quisiera. Realmente yo creo que muchos de nosotros quisiéramos vivir en un lugar más tranquilo, más seguro, sin trancones. Pero pues eso implica muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Jan Díaz, pues su hija seguramente está estudiando y pues si se va a un municipio aledaño, pues no va a poder continuar su hija o va a tener que tomar otras decisiones. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que mirar al momento de elegir si comprar en Bogotá, en los alrededores, en un municipio grande, en un municipio pequeño. Lo que yo les quiero contar con esta transmisión del día de hoy es abrirle los ojos a muchas personas porque sé que a veces no miramos más alternativas, ¿sí? Y se puede comprar vivienda en otros lugares del país, pero obviamente hay que revisar las condiciones y el proyecto de vida de cada familia. Y yo se lo digo por experiencia personal. Yo no quería vivir en Zipaquirá, en mi caso personal, porque, no sé, yo soy de ciudad, yo soy alguien de ciudad, aunque yo no soy rolo, yo soy una persona que le gusta mucho la ciudad, pero después de vivir en una ciudad como esta, mire, terminé quedándome y arraigándome acá y en parte mi proyecto de generación de propietarios nació como una forma de resistencia porque yo no quería regresar a Bogotá a vivir. Yo dije, voy a sacar adelante mi proyecto, me voy a enfocar en este sueño, en este proyecto que es generación de propietarios y sé que lo puedo hacer desde acá y sé que tengo la posibilidad de atender a cualquier persona en cualquier parte del país. Mientras que si yo trabajo para una empresa, pues me toca irme a vivir a Bogotá y pues ahí cambia totalmente mi proyecto de vida. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan? Que independientemente si ustedes quieren comprar en una ciudad principal o en cualquier municipio, yo siempre les recomiendo que ustedes busquen asesoría especializada. Y esa asesoría especializada, pues, como ustedes ya se han dado cuenta, hay muchas decisiones que debemos tomar y esas decisiones, pues, si las tomamos con la información adecuada, pues vamos a estar más seguros de construir un proyecto de vida en el cual nos sintamos felices, que ustedes se sientan, digan, qué chévere llegar a mi casa, amo llegar a mi casa, me encanta mi ciudad, me encanta lo que compré, estoy pagando lo que puedo pagar y puedo vivir y darle a mi familia lo que mi familia necesita, ¿sí? Entonces sé que hay muchas personas que podrían comprar lugares más amplios, en lugares más seguros, de pronto hasta con algunos subsidios o beneficios adicionales, de pronto un crédito hasta más asequible, muchísimas condiciones, pero a veces nosotros nos detenemos a pensar que hay más opciones en Colombia y todos nos vamos siempre por lo mismo, las mismas ciudades, los mismos lugares, los mismos accesos y no miramos que hay distintas alternativas y esto también aplica
también no solo para cuando vamos a comprar vivienda nueva, sino para cuando vamos a comprar vivienda usada. Aquí hay otra cosa importante que me he dado cuenta yo. En Bogotá hoy en día es casi imposible conseguir un apartamento con parqueadero propio. Pero por ejemplo, en los aledaños aún hay proyectos donde ustedes compran vivienda con parqueadero propio, ¿sí? O incluso hay proyectos donde ustedes consiguen incluso hasta depósito. Entonces, ¿hay alternativas? Claro que sí, pero tenemos que examinar todo lo que eso implica para mí y para mi familia. ¿Listo? Listo, entonces, eso era lo que les quería compartir esta noche, pero no se me vayan todavía. Recuerden que yo todas las semanas les comparto algún versículo bíblico o alguna historia o principio financiero que tomé de la Biblia. Y esta noche les quiero traer este proverbio este versículo que está en Proverbios 3 del 5 al 6. Y dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, este versículo lo que nos dice es que cuando queremos tomar decisiones, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una decisión tan importante como qué debo comprar, dónde debo vivir, o qué debo estudiar, o será que acepto este trabajo o este otro. Y a mí me pasa, cuando yo voy a tomar una decisión lo pienso, lo pienso, lo pienso, y nadie se quiere equivocar en las decisiones que toma. Pero muchas veces nosotros estamos limitados o de pronto estamos demasiado presionados para tomar una decisión. Y lo que este versículo me enseñó a mí personalmente es que yo tengo que aprender a confiar en alguien que está por encima, alguien más grande. Y que no solamente necesito depender de mi conocimiento, de mi visión limitada. ¿Qué quiere decir? Que a veces tomamos las decisiones en nuestras fuerzas y no vamos a buscar ayuda. ¿Sí? Entonces de pronto los que son más espirituales o creyentes, yo le diría a Dios. O de pronto los que no son creyentes, la invitación es no confíes tanto en tu propia sabiduría o en tu propio entendimiento, sino apóyate también en alguien más, alguien que sea, que tú mires con autoridad, que tú veas con respeto, que tú sientas que es alguien que ha logrado algo y que tiene un bagaje que te puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, si quieres saber cuál es el camino que debes tomar, yo creo que es importante no solo buscar dentro de mí, porque yo me puedo equivocar muchas veces. Entonces trata de buscar en alguien más. Es como la invitación al final. Porque sé que muchas de las personas que nos ven, de pronto el concepto de Dios o de un ser superior, de pronto no lo comprenden. Pero mi invitación es esa, dense la oportunidad de, ante una decisión importante, no confíen solamente en su propio entendimiento, porque uno está sesgado, ¿sí? Uno siempre tiene como unos deseos de, me quiero ir por este lado, quiero hacer las cosas de una manera. Entonces a veces eso genera como una ceguera, nos impide ver y tomar una decisión de la mejor manera posible. Entonces, ese es el versículo que les quería compartir esta noche. Y pues eso era como la enseñanza que les quería dejar, porque el hecho simplemente de elegir si quiero ciudad, si quiero municipio, si quiero una aglomeración, si quiero irme a vivir al campo, pues es una decisión importante y que si la vas a tomar no la puedes tomar a priori. Si vieron aquí nomás en esto, hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces, nada, eso era lo que les quería decir, ¿listo? Quiero invitarlos también a que sigan nuestro canal de YouTube. Les tengo, bueno, esta semana estoy muy contento porque el canal de YouTube finalmente superó la barrera de los 1000 seguidores, está creciendo muchísimo. Entonces, gracias a todas las personas que nos siguen allá en YouTube,
que ven el podcast, que ven la grabación de estas charlas. Entonces, allá está el canal, se llama Generación de Propietarios. Y bueno, síganos porque allá van a encontrar la grabación de todas las charlas. Y finalmente, esta es la programación que hoy finaliza. Hoy acabamos el ciclo del mes de julio. Este mes vimos en subsidios, el 7 de julio vimos subsidio de vivienda usada. Así que si de pronto estás conectado, quieres comprar vivienda usada y no sabías que existe un subsidio para compra de vivienda usada, puedes ir al canal de YouTube o puedes ir a la página que está aquí abajo, generaciondepropietarios.com, y allá ya está colgada la grabación de esa charla si de pronto no pudiste estar. Ahí explico bien cómo funciona ese subsidio, para quién aplica, cuánto dan, qué papeles se necesitan, absolutamente todo. El 14 de julio estuve aquí con una invitada muy especial. Hablamos de crédito para colombianos residentes en el exterior. Entonces hay muchas personas, todos tenemos un amigo, un familiar que se fue del país, que está trabajando muy duro en cualquier parte del mundo, que está ganando dinero y que seguramente un día quiere regresar a Colombia y quiere comprar su vivienda aquí en Colombia. Pues les quiero contar que no necesitan tener toda la plata. Hay bancos en Colombia que le van a aceptar estos ingresos que está generando en otros países y les va a prestar dinero para que puedan invertir aquí en su país natal desde cualquier parte del mundo. Entonces el 14 de julio hicimos una charla para contarles cómo funcionan esos créditos para los colombianos que están ganando dinero fuera del país. Y la charla también ya está ahí grabada y colgada en la página y en el canal. Hace 8 días estuve hablando de score de crédito, es decir, de reportes de data crédito, de reportes en TransUnión, de cómo funcionan, de cómo hacen para que me suban el puntaje, de cómo hacer para que me borren un puntaje, de cómo afecta mi puntaje las decisiones que yo tomo. Entonces, así que si ustedes quieren aprender más cómo funciona el score, también la charla ya está disponible. Y hoy pues acabamos de hablar de comprar vivienda en ciudad principal o ciudades secundarias, y pues esta charla también va a estar disponible al final de esta semana. ¿Listo? Señor John Frey, claro que sí, en la página hay un botoncito que dice Academia de Propietarios, tiene una foto mía, ingresas ahí en ese botoncito y ahí ya están todas las charlas organizadas. Hay una columna con todas las charlas acerca de subsidio, hay otra columna con todas las charlas acerca de crédito, otra con las de finanzas, otra con las de inmuebles. Y les voy a adelantar el tema dentro de 8 días. De hoy en 8 días voy a hablar del subsidio de la caja de compensación. ¿Listo? Entonces, ya les conté, ese es el tema para dentro de 8 días. Y en 8 días o en el transcurso de esta semana les voy a enviar toda la programación del mes de agosto. Así que espero que ya nos estén siguiendo en Instagram, en TikTok y en YouTube, porque por ahí les estoy contando todas nuestras noticias. ¿Listo? Espero que hayas encontrado los videos, señor Don Freddy. ¿Listo? Entonces, nada, esto era lo que les quería compartir esta noche. Espero que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes. Nos vemos en 8 días, como ya les dije. El tema es subsidios de la caja de compensación. Les voy a contar cómo funcionan, qué piden, cuáles son las diferencias que hay entre las distintas cajas de compensación, porque es importante saber cuál caja me conviene más para solicitar mi subsidio de vivienda. Y en 8 días les voy a contar lo que está pasando en este año 2026 con las cajas de compensación. Entonces, muchísimas gracias. Señor John Frey, listo. Señor John Frey, ahí en la página web hay un botoncito de WhatsApp también. Si de pronto no encuentra algo, escríbame por WhatsApp y yo le envío el link directamente a su WhatsApp. ¿Listo? En YouTube también están los videos, claro que sí. Listo, nada.
Creo que eso es todo por esta noche. Me voy a descansar. Ya, la verdad, la voz ya no me está dando. Entonces, nada, en 8 días espero estar mucho mejor de mi voz. Y nos vemos aquí, como todos los martes a las 8 en punto. Chao, chao a todos.